¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Luis? Le recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, también por ahí lo que es la página en Facebook Frecuencia Fiscal y también el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, por ahí próximamente estaremos subiendo información que nos solicitaron sobre aquel programa, Luis, de los 20 errores que las autoridades fiscales no te iban a perdonar, ¿no? Entonces, esa información ya la tenemos lista. Próximamente la estaremos subiendo ahí para que a través de Facebook la puedan descargar o a través de, si nos mandan un correo, con todo gusto también se las podemos hacer llegar. Es correcto, Hugo. Sí, se trataba ahí de algunos errores, bueno, pues que la autoridad hacendaria y la autoridad en materia de seguridad social, el IMSS, bueno, pues al ocurrir ciertas combinaciones de situaciones, bueno, pues pueden determinar por ahí algún crédito fiscal. Entonces, este programa, bueno, pues se trata de difundir pues cosas propositivas como ese programa y bueno, pues por ahí estará disponible el contenido. Así es, y bueno, algunas noticias que han ocurrido. Bueno, primeramente recordarles que las personas físicas que tienen ingresos por salarios ya pueden presentar su declaración anual del 2013. Por ahí ya el SAT liberó una aplicación exclusivamente para ellos y ahí el compromiso que está haciendo la autoridad es que en 5 días va a devolver el saldo a favor. Entonces, pues es importante obtener este beneficio. Es correcto, Hugo, sí, por ahí está ya disponible la partida. Obviamente, lo más recomendable, Hugo, también es entrar a lo que es el Declarasat en línea. ¿Por qué? Porque, pues dices, ahorita voy a presentar de manera anticipada mi declaración, pero oh, sorpresa, a lo mejor en el caso de asalariados, que es lo más común, el patrón, bueno, aún por diversas circunstancias puede no haber aún presentado la declaración informativa de sueldos y salarios y por lo tanto, bueno, pues habrá un rechazo porque la autoridad no tendrá elementos para cruzar la información. Así es, y bueno, ya pasando a lo que es el tema del día de hoy, continuamos con temas relacionados con la salud fiscal de los contribuyentes, ¿no? Y en esta ocasión vamos a diagnosticar cuál es la salud fiscal que tiene el contribuyente para efectos de elaborar su declaración anual y en específico vamos a tratar el caso de las personas morales que su declaración anual se vence el día último de marzo. Así es, el día 31 de marzo. Así es, y bueno, primeramente vamos a abordar el tema del ISR, del impuesto sobre la renta, ¿no? Y primeramente recordemos cómo se calcula el impuesto, pues son ingresos menos deducciones, a lo que nos dé la base se multiplica por la tasa, que en este caso es el 30% y nos va a dar el impuesto a pagar. Entonces, ahora sí, si vamos descomponiéndolo en cada uno de esos elementos y primeramente abordamos a lo que son los ingresos, bueno, aquí habrá que ver qué ingresos se deben de considerar. Porque, Luis, por ejemplo, ahí también tenemos que la ley por ahí nos especifica los momentos en que los debemos considerar. Y entre los momentos viene por ahí cuando se facture, cuando se entregue el bien o cuando se cobre. Parcial o totalmente la contraprestación pactada. Es correcto. Es correcto, fíjate. Y uno de los puntos o elementos allí complicados es cuando hay estos anticipos. Entonces, bueno, vía resolución miscelánea se establecen algunas opciones que a veces el contribuyente se confunde, es decir, ¿qué voy a acumular? ¿El puro anticipo o el total de la contraprestación pactada? Bueno, la ley vía resolución miscelánea refiere que en el caso de que hayan cobrado anticipos a cuenta de alguna partida, bueno, pues podrás acumular simple y sencillamente lo que es el valor del anticipo siempre y cuando no hayas expedido el comprobante respectivo, es decir, que se pierda la simetría contra la contraparte. Y también como estímulo adicional, bueno, podrás deducir el costo de lo vendido proporcional a ese anticipo, pero la restricción es que no se haya emitido el comprobante fiscal correspondiente. Así es, y también, o sea, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de momentos que puede ser cuando se haya entregado bien o cuando se haya facturado, ¿no? Entonces aquí depende de las políticas de cada empresa y de las situaciones en particular, porque pues no podemos caer en que pues, vamos a revisar el consecutivo de facturación
porque si eso lo revisamos con la salida de mercancía del inventario y resulta que las salidas fueron anteriores a la fecha en que se facturó, bueno, ahí tenemos diferentes momentos de acumulación de ingresos, ¿no? Ciertamente, y otro donde también marca distingos en cuestión de el valor factura de lo que es el ingreso acumulable es en materia de enajenaciones de ventas de activos fijos, ¿no? Hay que recordar que en materia de ISR los ingresos por, en este caso de la persona moral, bueno, pues se deberá de calcular de manera segmentada lo que es el valor factura menos el costo en libros a valor actualizado, y por ahí te podrá resultar una utilidad o pérdida en venta de activo fijo para efectos de ISR, porque para efectos de IETU, que estaba vigente hasta el 2013, bueno, pues allí era el total del valor cobrado. Así es, y también es importante que se consideren los ingresos que, por decirlo así, entre comillas, son los extraordinarios, que pudiera ser a lo mejor alguna recuperación de un seguro, de algún siniestro, que pues recibimos alguna deuda condonada o alguna situación extraordinaria que ocurrió en la sociedad que implicó ya sea un ingreso o de dinero o ya sea la condonación de alguna deuda. Hay que ver fiscalmente qué tratamiento tiene. Y otro de los puntos, Hugo, es una conciliación o un análisis de lo que son cuentas por cobrar, es decir, el rubro de clientes. Ahorita mencionábamos anticipos. Bueno, pues en el caso del rubro de clientes, ¿por qué? Porque resulta que se te quedan cuentas abiertas, pero ya tiene una antigüedad a lo mejor de más de 6 meses, varias cuentas, y dices, bueno, pues esto no es lógico, ni tampoco la empresa otorga esos plazos tan ampliados en la cobranza. Entonces, ya cuando haces un análisis, bueno, detectas que a lo mejor esa factura se emitió 2 o 3 veces porque hubo un error en la misma, pero contablemente no se canceló y está por ahí abierto. Entonces hay que hacer esa investigación y una confirmación de saldos al 31 de diciembre, y que los saldos que estén plasmados sean reales. Así es, sí, todas estas son, si ustedes quieren, pequeñas situaciones o pequeñas consideraciones, pero que si no tenemos un buen control en nuestra contabilidad, al final del día pueden generar una gran diferencia en tema de impuestos, ¿no? Ciertamente, Hugo. Otro también que te pudiera generar un gran tema o un gran problema en el caso de ingresos es el no tener las conciliaciones bancarias. Resulta, Hugo, que las personas muchas de las veces, en aras de hacerlo anticipadamente, descargan de la banca electrónica el reporte de bancos, pero resulta que lo sacan el 31 en la tarde, y a lo mejor al final del día todavía cayeron operaciones adicionales. Y al tener un reporte obtenido no de manera oficial, es decir, no el estado de cuenta oficial que entrega el banco, bueno, por ahí podrás tener los saldos contaminados y a lo mejor haber desconocido una serie de ingresos que al final del día, bueno, pues te van a marcar por ahí alguna discrepancia. Así es. En términos generales, estas son las consideraciones que debemos tener con el tema de los ingresos. Ahora vamos a pasar a otro de los elementos. Nos referimos al caso de las deducciones, ¿no? Que pues deducciones en términos generales pues es todo aquello que desembolsas para efectos de poder llevar a cabo tu actividad o poder llevar a cabo la enajenación de los productos que comercializas, ¿no? Entonces, aquí es importante considerar los requisitos que tienen estas deducciones, ¿no? Que por ahí el más común y también que pudiera ser el más arbitrario es el que tiene que ser estrictamente indispensable para la realización de las actividades del contribuyente. Exactamente. Entonces ahí estamos siguiendo al fondo, ¿no? Es decir, bueno, pues que esté la erogación. ¿Por qué? Porque muchas de las veces como contadores descansamos, Hugo, en la forma, es decir, ¿dónde está la factura? ¿Dónde está el cheque o transferencia respectiva? Exacto. Y ya procedes a hacer el registro. Pero hay que verificar cuál fue la erogación respectiva. A lo mejor fue un gasto de viaje que no tiene ningún sentido para la empresa, o la adquisición de algún bien que nada que ver con la empresa, tuvo un destino final y exclusivo, a lo mejor hasta para un hijo de los accionistas, y bueno, por ahí hay que castigar o reconocer como no deducible dichas erogaciones, Hugo. Así es, y por ahí también el resto de los requisitos, porque no es suficiente con que en el fondo el gasto esté justificado, sino que debe de cumplir con ciertos requisitos. Otro de los requisitos también muy comunes es la cuestión de pues la forma de pago, que si es un gasto mayor a 2,000 pesos debe estar amparado con un cheque, con una transferencia, con tarjeta de crédito del contribuyente. Entonces verificar que todo esto efectivamente se cuente, no nada más el tema del fondo, sino en este caso ya nos estamos yendo a la forma del
de cómo se llevó a cabo. Así es, Hugo. Y ahorita, bueno, pues lo que es el timbrado de comprobantes fiscales digitales por internet, que todavía hasta el año pasado, bueno, pues convivió el código de barras, convivió el CFD y el CFDI. Bueno, pues hoy en día las plataformas tecnológicas, los diversos sistemas contables, Hugo, permiten de manera masiva una verificación de todos esos CFDIs para saber. Por ejemplo, hay RFCs de contribuyentes que terminan en un 1 y a lo mejor muchos proveedores te facturan con la I. Exacto. Entonces, ante los ojos es muy difícil distinguir si es una letra o si es un número. Entonces, bueno, pues ya los sistemas ahí cruzan la información y detectan, bueno, pues todas estas discrepancias que hubiese principalmente en lo que es el RFC y que esto, Hugo, haría pues no deducible dicha erogación. Así es, y también es importante tener en cuenta que hay algunos gastos que en el fondo se cumple con el fondo, la forma también, más sin embargo están limitados. Me refiero, por ejemplo, al caso de los gastos de viaje, ¿no? Que dentro de los requisitos en los gastos de viaje, primeramente que hasta el 2013 la deducción era el 12.5%, ¿no? Es decir, que si yo gastaba 100 pesos en alimentación, bueno, nada más 12.5 pesos los podía hacer deducibles, ¿no? Y aquí los requisitos también van en que no nada más es tener el comprobante de la alimentación, por ejemplo, tenemos que tener un comprobante de la transportación o del hospedaje. Es decir, que se pueda demostrar que el viaje efectivamente se llevó a cabo y que fue más allá de los 50 kilómetros que circundan al contribuyente. Otra de las erogaciones y donde también le meten mucho gol a los contribuyentes, sobre todo cuando la empresa se dictamina, es en el caso de los coches, Hugo, que están, bueno, también que son parcialmente deducibles, y si el principal es parcialmente deducible, también lo serán los accesorios. ¿Qué estamos hablando? ¿O a qué nos referimos? Bueno, a las erogaciones, por ejemplo, las gasolinas, los mantenimientos, los seguros, las tenencias y todos aquellos gastos identificados con ese bien, bueno, pues deberán ser parcialmente deducibles y el IVA parcialmente acreditable. Así es, sí, también tenemos que, por ejemplo, en el caso de los préstamos, algún préstamo bancario, algún crédito que se ha obtenido, por ahí también te dice que, bueno, ese crédito o esos recursos se hayan utilizado en los fines del negocio. Entonces, que se pueda demostrar, ¿no? Porque, por ejemplo, si obtuviste un préstamo y resulta que ese préstamo, tal como lo recibiste, se lo diste al accionista, bueno, pues ahí como que en principio, ¿cuál es eso que tiene que ver con el negocio, ¿no? Entonces, en ese caso, los intereses que pagues por el crédito no serían deducibles. Así, hay que recordar que los impuestos, bueno, pues no son deducibles, por ejemplo, el ISR propio a cargo o la actualización de impuestos que fueron pagados de manera extemporánea. Hay que recordar lo que sí es deducible, bueno, pues son en materia de recargos. Así es, sí. Entonces, aquí es importante, o sea, checarlo de manera minuciosa, porque un punto clave, por ejemplo, es el tema de la fecha, ¿no? La fecha que ahorita, por ejemplo, cuando estábamos en el cierre de año en diciembre, bueno, estar seguros que todos los gastos con fecha 2013, aunque se pagaran en 2014, sean considerados en 2013. Porque ese es otro de los requisitos, ¿no? Que la documentación corresponda al ejercicio en el cual se van a deducir. Así es, y una de las reservas o uno de los puntos y énfasis especiales, Hugo, es en el caso de registros de pasivos a diciembre, en este caso 2013, pero por ejemplo, que provienen de personas físicas o provienen de sociedades o asociaciones civiles o provienen de el hoy extinto régimen simplificado. Entonces, esas erogaciones están condicionadas a que para efectos fiscales sean deducibles, bueno, pues que estén debidamente erogadas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí al cierre de diciembre de 2013? Bueno, pues van a ser erogaciones que contablemente están ahí, pero que fiscalmente no lo son. Es decir, deberán jugar para la conciliación contable fiscal. Es decir, habrá que quitarle ese efecto de deducción. Así es, porque aquí el requisito de la deducción es hasta el momento del pago, como Luis lo comentaba, ¿no? Y también un punto importante y que pues cambia ya para 2014 es el tema de tener la documentación comprobatoria, que si estamos hablando de gasto de viaje, alimentación o lo que sea, bueno, tener el documento que ampare la operación y que me refiero a que cambió en 2014 porque en 2014 lo tenemos que conservar, más sin embargo ya estamos hablando del famoso XML, ¿no? Entonces aquí también ese cambio de paradigma que en 2014 prácticamente todo es electrónico.
Así es. Y bueno, pues está el tema, ahorita referíamos en el caso de los anticipos de clientes, bueno, pues en el caso de las compras están los anticipos a proveedores, que muchas de las veces, bueno, pues son partes de la balanza de comprobación, Hugo, que como contadores, por las prisas y demás, bueno, pues terminan por no analizarse. Hay partidas que hay que ponerle especial atención, Hugo, por ejemplo, a la cuenta del impuesto a los depósitos en efectivo, que muchas de las veces, y esto en la declaración anual del ISR, bueno, pues se pide ahí un apartado especial donde te dice cuál fue el impuesto a los depósitos en efectivos que te estuviste acreditando, y el mismo apartado te exige, bueno, el desglose, que si fue contra el ISR propio, que si fue contra el ISR retenido, o si fue compensado contra, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que ahí sería contra el impuesto al valor agregado el trasladado. Es decir, el retenido invariablemente ese se tiene que enterar tal cual, es decir, ese no acepta compensación, acreditamiento. Y bueno, también tener en cuenta que en 2013 fue el último año donde tuvimos formas alternativas de comprobación, es decir, que pudiendo no tener lo que es la factura, pero si tenías en el estado de cuenta se mencionaba ahí lo que fue el pago efectuado y se cumplían ciertos requisitos, bueno, eso lo podías considerar como tu comprobante fiscal. Que cosa diferente en 2014, eso ya no es válido. Así estamos hablando de erogaciones que no rebasaban los 50,000 pesos, sin incluir el impuesto al valor agregado, y estábamos hablando, bueno, pues de partidas que al final del día implicaran dicho impuesto, y efectivamente, Hugo, se podía utilizar el estado de cuenta bancario como comprobante para deducir, y que esto a partir del 2014, bueno, pues deja de operar ese beneficio. Así es, en términos generales hay que tener cuidado con todas esas deducciones, con estos requisitos, porque puede haber deducciones que se cumplan con los requisitos de tener el comprobante, de que sea pagado con cheque, con transferencia, más sin embargo se encuentran ubicadas en el artículo extinto, digamos el 32 de los no deducibles, y por ahí la ley te dice que esos gastos no son deducibles. Entonces, tenerlos bien presentes, porque luego los no deducibles se van a considerar en el cálculo de lo que es la CUFIN y ahí van a tener implicaciones importantes. Fíjate, Hugo, tenemos una partida que es la participación de los trabajadores en las utilidades, que esa, si bien para efectos contables y fiscales, bueno, pues no es una partida que esté considerada como deducible, pero al final del día está el derecho para que el contribuyente, fuera de las deducciones autorizadas, lo enfrente contra los ingresos acumulables y, bueno, pues obtenga el beneficio de reducir finalmente la utilidad fiscal del periodo. Entonces, esto es muy importante, la PTU pagada en el ejercicio 2013, es decir, la correspondiente al 2012 y anteriores que no se hubiese enterado, que al final del día se pagó a los trabajadores en 2013, bueno, pues sí la puedes jugar para efectos de ISR. Así es. Luis, si te parece, ahora vamos a tocar un poco el tema del YETU, ¿no? El YETU, que pues 2013 fue el último año del YETU, y pues la idea es cerrar con broche de oro, ¿no? Tener todo ahora sí que de manera ordenada y justificada. Y también aquí empezamos primeramente con los ingresos, que aquí el punto clave que Luis comentaba anteriormente es que los ingresos es una vez que se cobren. Entonces aquí la recomendación es tratar de amarrar esto con el IVA, porque el IVA también es en base a flujo. Entonces poder tener este amarre de la base del YETU con la base del IVA para tener certeza que los ingresos que estemos considerados pues sean los efectivamente cobrados, ¿no? Ciertamente, Hugo. Y bueno, pues uno de los partidas, Hugo, que también toma relevancia es el IEPS, ¿no? Que si acaso, bueno, pues estamos hablando ya de empresas un poquito ya más tropicalizadas, es decir, más especializadas, pero bueno, pues hay ciertas empresas que también tienen que reportar de ese tema. Y fíjate, Hugo, en materia de YETU, bueno, una de las partidas que hay que cruzar o conciliar, bueno, pues es en el caso de los acreditamientos en materia de seguridad social y en materia de sueldos y salarios. Es decir, estas partidas, bueno, pues deberán de estar plenamente identificadas, Hugo, en el caso de los ingresos por salarios, en el caso de los trabajadores, bueno, que lo que son los ingresos grabados que se reportó en la declaración de sueldos y salarios, básicamente esa sería la base para el acreditamiento que estás plasmando en YETU. Es decir, ese sería el cruce que estaría haciendo la autoridad. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, bueno, pues se lleva esos controles de manera separada, pero al tratar de cruzarlos, bueno, pues hay discrepancia en la información, Hugo. Como también hay discrepancia en la información hay un apartado en la declaración anual
de datos informativos. Es correcto. Y, por ejemplo, tenemos allí, te refieren a arrendamientos de personas físicas, u honorarios efectuados a personas físicas, o fletes pagados a personas físicas. Bueno, esas partidas deberán de coincidir plenamente contra lo que está declarado en la DIM, es decir, en la declaración informativa de retenciones. Hay que tener mucho cuidado con esos cruces de información. Y bueno, también en el YETU, y ahora sí, yéndonos un poquito más arriba, antes de los créditos fiscales, por ahí tenemos los que son las deducciones, ¿no? Y estas deducciones pues también tienen requisitos. Entre el requisito más destacado, digamos, es el tema del flujo de efectivo, que es por eso que lo hace similitud al IVA. Y aquí también es importante tener claro que dentro de los requisitos de YETU te dice que sean deducibles para efectos de ISR. Entonces aquí primeramente es ver el filtro de ISR, pasamos el filtro de ISR y entonces ahora sí ya vemos cuáles son los requisitos para YETU, ¿no? Y el requisito principal es el tema de flujo de efectivo. Por eso es la insistencia que hacemos en que se haga la conciliación con el IVA y poder tener cuadradas y amarradas estas bases. Así es, ¿por qué? Porque muchas de las bases, Hugo, por ejemplo, en el caso del que ahorita nos referíamos de deducciones parcialmente deducibles en el caso de los coches, bueno, pues se corrían mal los sistemas, porque la persona que lo estaba operando, a lo mejor para efectos de ISR, bueno, pues sí registraba como no deducible la parte proporcional del coche no deducible, pero para efectos de YETU, oh sorpresa, lo estaban metiendo al 100%. Entonces hay que mantener esa simetría en cuestión de que si no es deducible para ISR, tampoco lo será para YETU. Así es. Y aquí, como hemos mencionado, el YETU es en base a flujo de efectivo, entonces hay que tener especial cuidado en todas aquellas operaciones que se hayan, a lo mejor que se hayan condonado, que haya sido una forma diferente de pago que no haya sido efectivo. Entonces, estas operaciones son de especial cuidado. Fíjate, Hugo, y una operación que se vuelve un punto fino y que trae un efecto retroactivo ahí medio complicado es en materia del IEPS, sobre alimentos con alto contenido calórico para este año 2014, que trae un efecto dominó y retroactivo de manera curiosa para el 2003, y te refiere por ahí hay en la resolución miscelánea una facilidad donde, bueno, pues aquellas erogaciones o aquellos ingresos o partidas de cuentas por cobrar que lo van a hacer o fueron expedidos en el 2013 pero van a ser cobrados en enero, febrero, marzo del 2014, bueno, pues te otorga una facilidad de que puedes hacer a un lado el pago del IEPS siempre y cuando, bueno, pues retrotraigas para efectos de YETU como si fuese cobrado en noviembre y diciembre del 2013. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellas empresas que, bueno, pues ahora están sufriendo con este tema del IEPS especial y respecto de la cobranza, porque hay ciertas confusiones al respecto. Otro punto importante también a considerar es, una vez que ya tenemos determinado el impuesto, el YETU, es decir, ingresos menos deducciones por el 17.5, recordemos que por ahí podemos aplicar el ISR efectivamente pagado, que es un crédito que está por ahí contemplado aquí. Lo que hay que tener mucho cuidado es que es muy diferente el ISR que consideramos en pagos provisionales a el ISR que consideramos en el anual. ¿Por qué? Porque en pagos provisionales consideramos el pago provisional de ISR, el ISR retenido o el que se haya pagado a través de alguna otra forma, a excepción de lo que es el subsidio al empleo. Mas, sin embargo, en la declaración anual para efectos del YETU se considera el ISR efectivamente pagado. Es decir, el ISR que determinamos en la declaración anual y que lo hayamos pagado, ese es el que vamos a considerar. Entonces, al final del día puede ser que el ISR de pagos provisionales que se acreditó contra YETU sea diferente al que se va a acreditar contra el cálculo anual. Sí, ¿por qué? Porque para pagos provisionales, como bien refieres, Hugo, está en base a flujo de efectivo, pero vamos a suponer que en la declaración anual no te resulta impuesto a cargo, bueno, pues allí va a tener que hacer ciertas diligencias. ¿Por qué? Porque para efectos de ISR se te quedó como un saldo a favor del periodo, tu impuesto causado es de 0, no te lo puedes llevar de manera directa, sino te lo tendrás que llevar a través de alguna compensación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son de los errores más comunes, Hugo, que el ISR pagado en pagos provisionales, bueno, pues la gente se lo quiere llevar de manera automática y enfrentarlo contra el YETU y tiene sus restricciones. Es correcto, ¿no? Y bueno, también recordarles que el YETU es un impuesto, o era un impuesto acumulativo, es decir, en diciembre estamos considerando los ingresos de enero a diciembre y las deducciones de enero a diciembre. ¿De qué nos sirve esto ahorita? Bueno, que
si estamos en el esquema de declaraciones y pago, bueno, pues mensualmente estuvimos alimentando la información del YETU, por lo que prácticamente en la declaración anual vamos a vaciar la información que teníamos a diciembre de declaraciones y pagos, ¿no? Con excepción de lo que acaba de comentar Luis, de los créditos del ISR, a lo mejor la actualización de algunos créditos que por ahí venía de activo fijo, de inventarios, etcétera, que es diferente el factor de actualización que es para pagos provisionales y el que es para el anual. Son las consideraciones que debemos de tener. Ahora, Hugo, y también recordarle al radio escucha, a lo mejor algún empresario dice, yo escuché en frecuencia fiscal que ya desapareció el YETU, entonces ya no lo pago en el 2014. Es decir, no se paga el que se genere a partir de operaciones efectuadas del 1 de enero de 2014. Pero si el contribuyente por alguna circunstancia no ha pagado los impuestos del 2013 y anteriores, bueno, pues estos, o sea, sigue la obligación de pago de manera permanente por parte de las autoridades. Y también recordar que por otra parte, Hugo, si en la declaración anual de ISR 2013 por alguna circunstancia resulta un saldo a favor de YETU, bueno, pues subsiste el derecho de poderlo solicitar en devolución o aplicarle alguna compensación universal contra algún otro impuesto. Así es, y bueno, Luis, prácticamente ya estamos en la recta final del programa. ¿Algunos comentarios finales que quieras compartir con nuestros radioescuchas? Bueno, pues de que no se basen solamente en lo que es el papel de trabajo, hay que analizar lo que es la balanza de comprobación de manera analítica. Referíamos algunos puntos finos en materia de anticipos a clientes, anticipos a proveedores, en materia de otros ingresos, en materia de ventas de activos fijos. Entonces, que le presten atención a esa información y tratar de cruzarla y conciliar, Hugo, ingresos base ISR, ingresos base IVA, ingresos base YETU, que sabemos que van a traer por ahí alguna distancia en los importes, pero esa distancia o esa diferencia tratar de tenerla plenamente identificado. Así es, yo nada más agregaría que, bueno, tener cuidado porque pues lo que es declaraciones y pagos ya estuvimos dando una historia en cuanto a ingresos, en cuanto a deducciones de YETU, entonces que en la declaración anual pues sea congruente esa historia que estás presentando, ¿no? Y también tener presente que lo que hiciste en 2013 te va a afectar en 2014. ¿Y a qué me refiero? Pues con el coeficiente de utilidad. Ese coeficiente de utilidad que determines en la declaración anual te va a afectar lo que son tus pagos provisionales. Entonces, estar consciente de todas las implicaciones que van a surgir de la presentación de la declaración anual. Sí, Hugo, por ejemplo, en referencia a ese coeficiente de utilidad, si es menor al que traías en 2012, bueno, pues apremia y sería bastante oportuno presentar esa declaración cuanto antes para obtener el beneficio. Exacto. Y este pago provisional de febrero que se presenta el 17 de marzo, bueno, pues ya enfrentarle el coeficiente correspondiente al presente año. Así es, sí, entonces es importante que tengan en cuenta todos estos tips. Les recordamos, este video va a estar disponible en YouTube, en el canal Frecuencia Fiscal, página de Facebook Frecuencia Fiscal, o el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal. Con gusto podemos estar interactuando. Nos despedimos. Contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.